En el siguiente video explicamos en qué consiste el método de momento de área. Iniciaremos con su primer teorema. Podemos observar que presentamos un gráfico en donde mostramos una viga cargada y cuando realizamos cortes en ella podemos establecer los momentos flectores de una viga y podemos establecer al mismo tiempo la gráfica del momento flector. Pero si nosotros lo dividimos sobre el producto del módulo de rigidez de flexión, obtenemos este gráfico que podemos observar en el inciso B, generándonos una curva que nos representa el momento flector en cada punto de nuestra viga. Y a partir de las propiedades geométricas de esta curva, podemos deducir nuestra ecuación elástica de nuestra viga. Mostrada en la parte de aquí. Nuestra ecuación elástica de la viga tiene la forma y igual a nuestra función de x, que es nuestra función matemática, describiéndonos cómo es la curvatura de nuestra viga. Cada punto se curva de manera diferente, con respecto a la horizontal, como podemos observar aquí el punto C y el punto D. Y que cada punto tendrá una inclinación totalmente diferente, como podemos observar en este gráfico. Vamos a ver. Como decíamos, cada punto de nuestra viga tendrá cierta inclinación y esta inclinación le llamamos la pendiente del punto D. Sabemos que esto va a ser igual a θ por la derivada de nuestra función que genera nuestra curva respecto a x. Si aplicamos la segunda derivada de esta ecuación, derivándolo respecto de x. Obtenemos esta siguiente expresión. Obteniendo la segunda derivada de nuestra función. ¿Y cómo sabemos que la segunda derivada de esa función es igual al momento sobre el producto del momento de la rigidez de la flexión? Despejamos de θ, obtenemos esta siguiente expresión. Obtenemos una ecuación diferencial y podemos integrar en ambos lados. La variable aquí es θ y la variable aquí es x. Podemos observar que, por ejemplo, aquí
para teta, miremos aquí. Para, para el punto C, el ángulo tiene un valor. Y para el punto D, y el ángulo tiene otro valor. Entonces varía del punto C al punto D. Y aquí, para el ángulo del punto C, hay una distancia desde el punto A, que es XC. Y este ángulo estará en la posición XD. Y aquí los valores del rango de nuestra integral. Si realizamos la integral de teta es teta. Anda como resultado la frontera superior menos la frontera inferior. Igual a esta integral. Como observamos aquí que teta D es más grande que teta C. Y si le restamos el teta D al teta C, obtenemos un diferencial de ángulo. Y esta variación de ángulo se escribe de la siguiente manera. Teta D respecto de C. Por lo tanto, obtenemos y esto va a ser igual a la integral. Y una integral es calcular el área bajo la curva. ¿Y qué curva? Es el área debajo de la curva de M sobre E por I. Esto que podemos marcar aquí. Lo que nos indica que esta cantidad de área que marcamos aquí con rojo es igual a la variación de ángulo de la pendiente entre el punto C y el punto D. Como observamos en este gráfico, obteniendo como resultado final nuestro primer momento de área, nuestro primer teorema de área. Regresando a nuestra gráfica anterior, seguimos analizando esta viga cargada. Partiremos en desarrollar el segundo teorema de momento de área. Al aplicarle cargas a la viga anterior, como observamos, hace que la viga se flexione. De esta manera. Representando nuestra curva elástica. Y cada punto tiene cierta elongación. Por ejemplo, el punto de esta, por ejemplo, el punto de debido a esas cargas baja esta distancia.
y el punto D genera una elongación YB. Y el punto C tiene otra elongación totalmente diferente a D, que es nuestra elongación C. Ahora, dentro de esta curva elástica que marcamos, vamos a tomar dos puntos, P y P'. Son puntos que representan una distancia dentro de nuestra curva elástica. De tal manera que la distancia que existe entre estos puntos es un dx. Esto quiere decir que es una distancia muy pequeña. Como podemos observar, desde el punto P se ha trazado una recta tangente al punto, que es esta. Sobre el punto P' de igual forma. Luego, aquí tenemos dos ángulos, que es θP, y respecto a la otra horizontal, tenemos una θ'. Y la diferencia entre estos dos es es de θ. Si observamos y si trazamos una recta en este punto C, hace que esa línea sea intersectada por estas dos líneas, formándonos un segmento que está aquí marcado. El segmento de T. Formándonos un sector circular. Donde este sería el radio, el ángulo y la curvatura. Existiendo una relación, si nos recordamos de la ecuación de la curvatura, donde la curvatura es igual a de θ, como observamos aquí, que en este caso sería nuestra curvatura de θ, y el radio va a ser igual a nuestra distancia x1. Como podemos. Y donde θ es igual a de θ, donde habíamos dicho que θ es igual al momento sobre el producto por I.
Si sustituimos esta ecuación, obtenemos esta siguiente expresión. Y sustituyendo de teta con esta expresión, obtenemos esta siguiente expresión. Donde esta distancia se denota por T sobre C sobre D y se llama la desviación tangencial de C respecto a D. Obteniendo nuestro segundo teorema de momento de área. Vamos a borrar. El miembro del lado derecho de nuestra ecuación anterior, que es esta, representa el primer momento de área localizada bajo el diagrama de M sobre el producto de por I entre los puntos C y D con respecto a dicho eje. Por tanto, es posible establecer el segundo teorema del momento de área como sigue: la desviación tangencial de C sobre D de C con respecto a D es igual al primer momento del área bajo el diagrama de M sobre el producto de por I y entre C y D con respecto al eje vertical que pasa por C. Se debe tener cuidado para distinguir entre la desviación tangencial de C con respecto a D, denotado por la siguiente expresión, y la desviación tangencial de D con respecto a C, la cual se denota por T de D sobre respecto a C. La desviación tangencial de T de D respecto a C representa la distancia vertical de D a la tangente a la curva elástica en C y se obtiene multiplicando el área bajo el diagrama de M sobre el producto de por I por la distancia x2 que desde su centroide al eje vertical que pasa sobre D. A continuación, mostraremos a través de un ejemplo la aplicación de estos teoremas explicados brevemente. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio para la viga en voladizo y la carga que se muestra en la figura. Determine la pendiente y deflexión en el punto A. Y a este punto. Bueno, para empezar, debemos de analizar qué es lo que está pasando en nuestro elemento. Y en este caso es imaginarnos cómo se flexiona nuestro voladizo. Para eso vamos a dibujar un pequeño boceto de nuestra viga. Y bueno, yo me puedo imaginar que aquí por las cargas que están actuando en el elemento, la viga podría deformarse de esta manera. Como podemos observar que aquí en nuestro empotramiento la deflexión es cero, porque no tiene movimiento y está restringido. Entonces, sabiendo esto, podemos trazar nuestra tangente de referencia en este punto, que nos va a servir para calcular la deflexión en el punto A. Sería este es el valor que estamos buscando. Bueno, ahora vamos a realizar este
los diagramas de corte y momento en nuestra vida. Lo que tiene la ventaja que tenemos con este método es que podemos utilizar o podemos trazar más bien nuestros diagramas por partes y trazándolo, bueno, la ventaja que tiene este método es que podemos trazar nuestros diagramas por partes. Por ejemplo, para esta carga de 26 kN, actuando sobre toda nuestra vida que tiene una longitud de 2.7. Entonces multiplicamos los 26 por los 2.7 y nos da menos 70.2 kilonewtons. Y vendrían en esta dirección. Ahora para esta fuerza, que como es constante, podemos trazarlo de esta manera, que sería de 18 kilonewtons. Ahora con esta información podemos trazar nuestro diagrama de momento. Tenemos esta área de 18 newtons de altura, de base 2.2, y si multiplicamos 18 por 2.2 nos da 39.6 kilómetros metros. Que vendría hacia acá de manera triangular. 39.6 kilómetros. Ahora esta carga de 70.2, perdón, el área de 70.2 es un área triangular. Vamos a dibujarlo, multiplicar los 70.2 por un medio de 2.7, que nos da 94.77 kilómetros metros en forma de parábola. 94.77 kilómetros por metro. Y aquí les voy a mostrar cómo queda de manera más ordenada. Aquí podemos observar ya nuestro diagrama de cortante y de momento. Lo que más nos va a interesar por ahora es el diagrama de momento, que nos va a servir para aplicar los dos teoremas previamente explicados. Procedimiento. Para la carga, para la viga restringida en el punto C, que cuenta con una carga distribuida de 26 kilonewton metro a lo largo de su eje horizontal y una carga puntual en el punto B de 18 kilonewtons. Anteriormente se graficó el diagrama de corte y momento, haciendo
el uso del teorema, se tiene, pues, por la carga de 18 kilonewtons se tiene un rectángulo de base 2.2 por una altura de 18 kilonewtons, y para la carga distribuida de 26 kilonewtons que se convierte en un triángulo a modo de, pues, de graficar su cortante. En el caso del momento rector, sería de la carga de 18 kilonewtons, que teníamos un rectángulo de base 2 con altura de 18, se realiza pues de forma geométrica de base por altura de 2.2 por 18 kilonewtons, y nos da un triángulo de base de 2.2 metros con una altura de 39.6 kilonewtons por metro. En el caso del triángulo que está en la parte de abajo, en la parte negativa, de esta parte, se tiene que se utiliza una junta parabólica, la cual el cálculo sería un medio de la base por la altura. En este caso sería un medio de la base, que es 2.2 metros, 2.7 metros, perdón, por una altura de menos 70.2 kilonewton metro, dándonos así una junta parabólica de una altura de menos 94.77 kilonewtons. Para el cálculo del ángulo en el punto A, se obtiene que la fórmula utilizada es el módulo de elasticidad por la inercia de la figura desde el punto analizado. Teta en el punto A es igual a un medio de la base por la altura más un tercio de la base por la altura. En este caso, esta parte de un medio de la base por altura pertenece al triángulo de base de 2.2 por la altura de 39.6 kilonewtons, y un tercio de la base, que sería, la base sería 2.7 metros por una altura de menos 94.77 kilonewtons. Y se obtiene de esta manera. Esto es constante, por lo tanto, hasta efectuar ya obteniendo toda la parte numérica del lado derecho, ya se pasa posteriormente a dividir y se encuentra el ángulo del punto A. Entonces tenemos un medio de la base de 2.2 metros, que sería esta parte, por la altura de 39.6 kilonewton metro, más un tercio de la base, que serían 2.7, porque se toma desde el punto A hasta el punto C, 2.7 metros por una altura de menos 94.77 kilonewtons de altura, que es esta parte, para así posteriormente obtener haciendo el procedimiento de este lado, que sería un medio de la base de 2.2 metros por una altura de 39.6 kilonewtons. Tenemos que esta parte es de 43.560 kilonewton metro cuadrado, más un tercio de la base, que serían 2.7 metros por una altura de menos 94.77 kilonewtons metro, para dando así el resultado de menos 41.733 por 10 a la 3
esto kilonewton metro cuadrado, de manera de que despejando, como les comentaba anteriormente, el módulo de elasticidad de este material se obtuvo del apéndice C de los perfiles W, como bien lo menciona ahí el ejercicio, que es de 200, 200 por 10 a la 9 pascales, y la inercia, que sería de 40 por 10 a la menos 6 pascales, dando así un ángulo D en el punto A de 5.21 por 10 a la menos 10 radianes, que sería el ángulo con respecto a C. Para el cálculo de la deflexión en el punto A, se obtiene de la siguiente manera. El módulo de elasticidad por la inercia por la deflexión en el punto con respecto en el punto A, perdón, sería un medio de la base de 2.2 metros, que sería esta parte, por 39.6 kilonewton metro por la distancia, por su centroide de la distancia analizada, que sería los 2.7, porque se está analizando el punto A, 2.7 menos 2.2, que sería la base del triangulito este, dividido 3, más un tercio de 2.7, que sería toda la base de la junta parabólica, 2.7 metros, que sería la base, por la altura, que sería menos 94.77 metros, por su centroide, que sería 2.7 menos 2.7 dividido 4, para esto dar, ya despejando, eh, el, la deflexión en el punto A, pasando a dividir el módulo de elasticidad y la inercia, nos da un total de menos 10.88 milímetros, que es la deflexión en el punto A con respecto a C. Como mencionaba mi compañero anteriormente, eh, cómo era de que se analizaba la viga, creo que quedó bastante claro, y pues esta sería nuestra deflexión máxima en el punto A con respecto a C. En conclusión de, la, de la exposición o del video mostrado, pues se concluye pues de que los métodos utilizados se pueden aplicar de manera acertada y a la deflexión y la pendiente de deflexiones, como se menciona y se observa también en el video, al determinar la tangente de referencia con respecto a la curva elástica. También se puede concluir de que para realizar el diagrama de corte y momento, pues del teorema que nos dice M sobre EI, que sería el momento dividido sobre el ¿cómo se llama? De elasticidad y la inercia, eh, se ha dibujado por partes. De esta manera se aplica la parte geométrica, ¿verdad? Y también al cálculo de su centroide, también se va aplicando los apéndices mostrados en, al final de la sección del libro, ya sea cualquier libro de resistencia a materiales utilizado, que es muy, pues ayuda a tener más claros los conceptos y
pues nos ayuda a la resolución de problemas mucho más sencillos, ¿verdad? Pues esto sería por la demostración de nuestro video y muchas gracias.